Vaya conmigo al libro de Génesis 26. Voy a leer los primeros versículos. Dice Génesis 26: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Luego el versículo 12, por favor. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. El Señor nos bendiga con su palabra. Quiero hablarles en breve sobre qué hacer en tiempo de necesidad. ¿Quién no ha pasado algún momento de necesidad? ¿Quién no ha vivido un momento de necesidad? Un tiempo de escasez. Creo que todos, especialmente los que ya estamos grandecitos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado un momento de necesidad, un momento de escasez. Y uno responde a esos momentos de muchas maneras. De muchas maneras respondemos a esos tiempos de necesidad. Los patriarcas vivieron tiempo de necesidad. Acá el pasaje dice que vino un tiempo de hambre. Diga conmigo, hambre. En tiempo de Isaac. Pero el versículo cita un tiempo de hambre similar que había vivido Abraham, lo cual indica que los patriarcas no estuvieron libres de pasar esos tiempos de necesidad. Los pasó Abraham, y también lo estaba viviendo Isaac, que era el segundo de los patriarcas. Los patriarcas no tenían, vivieron una vida nómada. A ellos les costó ser sedentarios, por muchas razones. Entre eso, ellos vivieron como extranjeros. Los patriarcas vivieron como extranjeros, porque recuerden que Abraham salió en busca de la tierra prometida. Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia y sal a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham sale, y el escritor de Hebreo agrega un dato: que salió Abraham sin saber a dónde iba. Tremendo paso de fe. Y le tocó vivir como extranjero, y los extranjeros en aquel tiempo no tenían derecho a comprar propiedad. Muy diferente. Un extranjero puede venir hoy, y si tiene el dinero y alguien le vende, puede comprar propiedad en Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Antes no era así. Los extranjeros no podían comprar propiedad en tierra en la que ellos no eran nativos. Y entonces a Abraham y a los patriarcas les tocó vivir así. Isaac no fue la excepción. Y viene un tiempo de hambre. Y entonces Isaac, la primera reacción de Isaac en ese tiempo de hambre es querer ir a Egipto, como lo había hecho su papá. Y Dios le habló a Isaac y le dice: no desciendas a Egipto, quédate donde estás y haz lo que yo te voy a decir. Egipto en la Biblia representa la esclavitud. Egipto representa la vieja vida, el pasado. Tiene la connotación espiritual del mundo, de una vida de pecado. Muchos cristianos en un tiempo de necesidad regresan a Egipto, regresan a la vida pasada, regresan a la vida de esclavitud no física, sino de esclavitud espiritual. ¿Cuántas veces uno dice: oye, pero antes de conocer al Señor yo estaba bien, me iba mejor, tenía mejores finanzas, y ahora que estoy en el Señor? Porque una de las mentiras que el enemigo a veces nos hace creer es que cuando nosotros venimos al Señor, todo por arte de magia tiene que cambiar, incluyendo la finanza. Y no es así. Nosotros lo que pasa es que somos muy místicos, pero no siempre es así. El salmista dice:
casi resbalo, dice el salmista, al ver cómo prosperaban otros y yo anhelando esa prosperidad, y al verme en mi condición casi resbalo. Porque una de las tendencias de nosotros los cristianos, al pasar tiempo de necesidad y no hallar solución inmediata a nuestra necesidad, es querer regresar a la vieja vida, es querer regresar al pasado, al mundo. Entonces Dios le dice a Isaac: no desciendas a Egipto, quédate. Isaac obedeció a Dios, se quedó en Gerar. Gerar era una zona filistea, gobernada por los filisteos, y geográficamente Gerar, limitaba con el desierto. La zona de Gerar era una zona desértica, árido, y recuerde, en toda esa zona, incluyendo en Canaán, que era de donde venía Isaac, la zona estaba pasando por hambre. En la Biblia hay varias razones por las cuales uno pasa hambre, y yo creo que son las mismas razones por las cuales hoy en día la sociedad pasa hambre. En primera razón, una de las principales era por falta de lluvia. La falta de lluvia afectaba el cultivo, y entonces al no haber lluvia no había cultivo, no había producción. Y eso, especialmente en la sociedad antigua, que era una sociedad especialmente agricultora, todo dependía de la agricultura. Al no haber lluvia se afectaba el producto y había hambre. Esa era una de las razones por la cual la sociedad pasaba hambre. Otra de las razones por la cual había hambre en tiempos antiguos era por guerra. Siempre que había guerra, siempre que había batalla entre dos ciudades, la ciudad que perdía le venía un tiempo de calamidad, de necesidades, porque normalmente la ciudad que ganaba barría con todo. Se llevaba los animales, se llevaba los productos y algunas veces hasta las mujeres. El que ganaba barría con todo, saqueaba todo. Y otra razón del hambre es por disciplina. Dios disciplinaba. Dios permitía que alguien fuera sometido a ciertas necesidades como una disciplina de Dios. Hay muchos ejemplos de eso. Una de ellas, solo le voy a decir una, el hijo pródigo, pero le puedo citar varios. El hijo pródigo, Dios permitió que donde el hijo pródigo estaba, llegara hambre, y hubo hambre en aquella zona, y él ya se lo había gastado todo. Esa era una disciplina como juicio de Dios. Y Dios a las ciudades muchas veces las disciplinó con hambre. Así es que a veces Dios va a crear condiciones en nosotros. Dios va a permitir condiciones para que uno pase necesidad y simplemente para hacernos reflexionar. Pero el hambre viene también como disciplina del Señor. Y una cuarta razón por la cual la gente pasa necesidad, hay mucha base de eso en la Biblia, es por ser malos administradores. El que administra mal lo que tiene, tarde o temprano va a pasar necesidad. Si usted es mal administrador, usted se puede reventar orando y ayunando, pero si es mal administrador, siempre va a tener problemas, siempre va a tener necesidades, porque hay principios que no se deben de violar, hay principios que no deben de ser transgredidos, principios de administración y el buen uso de la finanza. Ahora, en tiempos de Isaac, lo más probable es que había hambre por falta de lluvia. La mayor parte de los biblistas creen que él estaba pasando un tiempo de necesidad y que la zona estaba pasando un tiempo de necesidad que era por falta de lluvia. Entonces, bajo esas condiciones de hambruna, de necesidad, Isaac hizo dos cosas que para nosotros tienen un gran mensaje. Vaya conmigo por favor al versículo 12. Y sembró, diga conmigo, sembró. Lo primero que hizo Isaac fue sembrar. En un tiempo de necesidad, lo que uno tiene que hacer es sembrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la necesidad? Sembrar. Uno dice, pastor, pero si estamos pasando necesidad, ¿cómo voy a sembrar? Bueno, la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. El problema es que uno se come la semilla, y al comernos la semilla no sembramos y nos dedicamos a morirnos. ¿Se acuerdan ustedes de aquella viuda cuando el profeta llegó
Y el profeta le dijo que qué hacía. Y ella le dijo, estoy recogiendo leña para ir a hacer mi última torta, comer yo y mi hijo y luego dedicarme ¿a qué? A morir. Eso es lo que hace mucha gente en el tiempo de necesidad. Comerse la última semilla, comerse la última torta, comerse los últimos granitos y dedicarse a morir. Pero la necesidad no es para que nosotros nos dediquemos a morir. La necesidad es un buen momento para que uno pueda sembrar. Ahora, cuando hablamos de sembrar, normalmente estamos pensando en ofrenda. Y normalmente pensamos en eso porque es casi siempre el mayor énfasis que se le ha dado. Yo creo que el término sembrar ha sido manoseado, manipulado, de muchas maneras y aunque ofrendar es parte de sembrar, pero no lo es todo, no lo es todo. Hay otras maneras de sembrar. Usted debe sembrar su tiempo, usted debe de sembrar su experiencia, usted tiene que sembrar sus habilidades, sus talentos, su experiencia, porque uno siembra para luego cosechar. Y mire que el pasaje dice, versículo 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué pasó? Y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué ocurrió después? Y le bendijo Jehová. La gente quiere cosechar sin sembrar. Y para poder cosechar, lo primero que debemos de hacer es sembrar. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención y yo siempre enfatizo eso. El orden en que la Biblia menciona las cosas normalmente tiene que ver con un orden de importancia. Y el pasaje dice, sembró, cosechó y lo bendijo Dios. La bendición aparece de tercero. El problema es que nosotros queremos que Dios nos bendiga sin haber sembrado. Y la bendición de Dios va a venir como resultado de nuestra siembra. Nuestra cosecha va a venir como resultado de nuestra siembra. Ahí no solamente hay un elemento natural, ahí hay también un elemento sobrenatural y espiritual. Isaac tuvo que haberle creído a Dios para dedicarse a sembrar. ¿Por qué tuvo que haberle creído a Dios? ¿Por qué? Porque primero no había agua, no había lluvia. En segundo lugar, esa zona era desértica, no era tierra apropiada para sembrar. ¿Usted cree que mucha gente no había intentado sembrar y no le había dado resultado? No habían tenido ninguna cosecha. Pero él desafió todo el pronóstico, toda la experiencia. Desafió eso y le creyó a Dios y se dedicó a sembrar. Y Dios lo bendijo a tal grado que cosechó 100 veces más. Si había sembrado un quintal, ¿cuánto cosechó? 100 quintales. Si había sembrado 2 quintales, ¿cuánto cosechó? 200 quintales. Dios le dio 100 veces más de lo que había sembrado. El problema es que nosotros no sembramos y nos comemos la semilla. Y Dios nos da semilla para sembrar, no para comerla. El trabajo lo podemos definir de muchas maneras. Y hay definiciones muy técnicas del trabajo. Yo le voy a dar una definición sencilla, popular. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es un intercambio. ¿Por qué es un intercambio? Porque yo le doy a alguien mi tiempo y mi servicio para que esa persona me dé dinero. Ese es un intercambio, ¿no? Cuando yo busco un trabajo, yo estoy pensando darle mi tiempo todos los días de 8 a 12, hay un contrato, hay un horario establecido y le doy mi tiempo. Y le doy, pero no solamente mi tiempo, le doy mi servicio. Y a cambio esa persona, los 15 y los 30 me da mi dinerito. Entonces el trabajo es un intercambio. Y mucha gente ve el trabajo nada más como eso, como un intercambio para poder tener un salario. Pero el trabajo es mucho más que un intercambio. Es mucho más que eso. Por eso hay gente que son tan malos trabajadores. Hay gente, y aún cristianos, que son pésimos trabajadores. ¿Sabe por qué? Porque solamente trabajan para tener un salario. Por eso usted escucha expresiones como, ¿para qué me voy a matar? ¿Con lo que me pagan? ¿Para qué lo voy a hacer mejor? ¿Con lo que me pagan? Porque hay gente que está dando según lo que está recibiendo. Entonces, cuando hablamos de sembrar, yo lo quiero llevar al ámbito del trabajo. Usted puede sembrar su trabajo, puede sembrar su tiempo, puede sembrar su
servicio. Y en algún momento usted va a cosechar parte de lo que usted ha sembrado. Les contaba en la mañana que yo conozco a una persona que tenía sus ahorros. Ella dividió sus ahorros en 6 meses. Vamos a suponer, ¿verdad? Tengo 600 córdobas, no era eso. Hablando con datos no reales. Ella dijo, tengo 600 córdobas y yo necesito vivir 6 meses. Entonces, si tengo 600 córdobas, lo divido en 6 meses, me dan a 100 córdobas mensual. Mi presupuesto mensual lo voy a ajustar a esos 100 córdobas. Dividió su ahorro en 6 meses y iba a limitar toda su vida en ese mes a lo que le había dado. Porque esa persona quería trabajar en una empresa y tenía los ojos puestos en una empresa. Dijo, yo quiero entrar ahí. Y entonces consiguió una cita en recursos humanos y dijo, yo sé hacer esto, este es mi currículo, esto es mi respaldo académico, esta es mi experiencia profesional y yo quiero servir en esta empresa 6 meses como voluntaria, sin goce de salario. Y le dieron la oportunidad. Entró a trabajar como voluntaria, sin goce de salario. Al finalizar los 6 meses, aparentemente no tenían interés en ella. Y entonces ella ya no puede seguir de voluntaria porque ya su presupuesto se está terminando. Y entonces ella nuevamente se reúne con recursos humanos, agradece la oportunidad y dice, yo había pedido 6 meses, yo llego con ustedes tal día. Y entonces el recursos humanos le dice, antes que usted viniera, no la necesitábamos. Ahora que usted vino y ha estado con nosotros casi 6 meses, nosotros la necesitamos. Y le ofrecieron un contrato y ella entró a trabajar allí. Eso es sembrar. El que siembra, cosecha. Lo que pasa es que nosotros no sembramos, nos comemos la semilla. Hay gente que está sin trabajo y que está con muchas necesidades y están sentados en sus casas haciendo nada. Y ven pasar los días, ven pasar las semanas, los meses, los años. Usted tiene que sacarle provecho a su experiencia profesional. Usted tiene que sacarle provecho a su educación, a lo que usted sabe hacer. Y siempre lo he dicho, lo peor que le puede pasar a alguien que no tiene trabajo y que está en plenas facultades para trabajar es estar en casa. Si usted no tiene un trabajo oficial, váyase de voluntario a los bomberos, váyase de voluntario a la Cruz Roja, a un asilo de ancianos, a un orfanato. Vaya y sirva, trabaje, porque uno no solamente trabaja por un salario, también uno trabaja para crear oportunidades. Y eso es sembrar. Eso fue lo que hizo Isaac. Fíjense que mientras a todo le estaba yendo mal, nadie cosechaba nada, al único que le estaba yendo bien era a Isaac. Nadie cosechaba, pero nada. Isaac sembró y cosechó 100 veces más de lo que había sembrado. Eso en parte fue porque obedeció a Dios. Dios le dijo, no descienda a Egipto. Es triste cuando nosotros los nicaragüenses tenemos que dejar nuestra tierra porque no hay trabajo e irnos a Costa Rica o irnos a Estados Unidos. Fíjense que en la Biblia todo el que se movió de su lugar para ir en busca de una mejor vida le fue mal. Lo hizo Abraham y salió avergonzado de Egipto. Lo hizo Elimelec. ¿Recuerdan ustedes a Elimelec, el esposo de Noemí? ¿Sabe dónde vivía Elimelec? En Belén. ¿Y sabe lo que significa Belén? Casa de pan. Irónico, en la casa del pan no había pan. Es como que en la panadería no haya pan. Amén. ¿Y entonces qué es? Y entonces Elimelec agarró a su familia, bueno, mejor que muchos nicaragüenses, porque la mayoría de los nicaragüenses le dicen, espérame, ahí te voy a mandar y después te mando a traer. Se van, mandan 2 meses, ya después al año ya no mandan y después hacen su vida por allá y la otra persona hace su vida por acá. Pues Elimelec fue un poquito mejor todavía. Agarró a su familia y dice, yo me voy con mi mujer y con mis 2 hijos. Y se fue a los campos de Moab porque había hambre en Belén. ¿Y sabe lo que ocurrió? Muere Elimelec. Y si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en cuanto mueren, los versículos siguientes dice, y los hijos tomaron mujeres moabitas. ¿Por qué los hijos no tomaron mujeres antes? Porque estaba el papá y el papá lo frenaba. No, somos israelitas, no hay que tomar moabitas. Murió el viejito, inmediatamente los hijos tomaron. Y todos nosotros conocemos la historia de luego Noemí mueren sus 2 hijos y tiene que regresar
sola. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas como esa? ¿Sabe? Yo soy de los que creo que las mejores oportunidades de su vida no estaban donde usted estuvo ayer. Las mejores oportunidades de su vida están donde usted está hoy. No ande buscando en el pasado, busque en su presente. Haga lo que usted puede con lo que tiene y donde está. Y usted verá que el Señor lo va a bendecir. Pero Dios bendice lo que hacemos. Dios no bendice intenciones. Dios bendice acciones. Repita conmigo: Dios no bendice intenciones. Voy a sembrar, quisiera sembrar. ¿Y si siembro maíz? O mejor frijol, o ayote, o cacao. ¿Qué pega mejor? Y quisiera, y nos pasamos la vida soñando, quisiera, y nunca hacemos nada. Dios no bendice intenciones, Dios bendice acciones. Lo que usted está haciendo, lo que usted está sembrando, eso Dios lo va a bendecir al 100%. Y quizá a los pelas les va a ir mal, pero a usted le va a ir bien. Quizá en el ingenio va a fracasar, pero a usted le va a ir bien. Porque su bendición, nuestra bendición, viene del cielo. Y el cielo bendice lo que nosotros hacemos. Mire lo segundo que hizo Isaac. Versículo 18, por favor. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua, dígalo fuerte, de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Versículo 23, se pasa a Berseba. Y en Berseba cavan otro pozo. Eso está a finales también del versículo 32. Lo segundo que hizo Isaac, no solamente sembró, también cavó pozo. Diga conmigo: cavó pozo. Y esto tiene dos significados. Uno, él reactivó los pozos que su padre había abierto. Fíjense que Abraham, donde iba, hacía dos cosas. A cualquier lugar que Abraham llegaba, establecía altar y abría pozo. Al morir Abraham, los filisteos cerraron esos pozos. Una posible interpretación de esto es que los filisteos cerraron los pozos de Abraham para que nadie se posicionara de esa tierra. Al ver los pozos, la gente podía llegar y hacer vida alrededor del pozo. Entonces cerraron los pozos para que nadie llegara y esa zona siempre se mantuviera. Entonces Isaac lo primero que hace es abrir nuevamente los pozos que había cavado su papá y que los filisteos habían cerrado. Y en segundo lugar, abrieron pozos nuevos. En otras palabras, en lugar donde no había nada, cavaron y encontraron agua. El agua es fundamental para la vida, todos nosotros sabemos. Los muchachos prefieren tener electricidad aunque no haya agua. Nosotros sabemos por qué. Pero nosotros los adultos preferimos agua aunque no haya electricidad. Es mejor estar aseado que chateando, amén. Y entonces el agua es fundamental para la vida y para dos cosas. Para el cultivo, no hay cultivo sin agua. Y para el ganado, recuerden que para acá, ya Isaac, para este momento, Isaac ya tenía mucho
hatos de vaca, de bueyes, de ovejas. Tenía mucho ganado y necesitaba agua. El ganado consume mucha agua y el cultivo consume mucha agua. Entonces él necesita agua y lo que tiene que hacer es cavar. ¿Y usted cree que cavar en aquel lugar era cosa fácil? Tierra pedregosa. Lea Cantar y se va a dar cuenta de los terrenos pedregosos, cómo uno deja su vida y se va a dar cuenta. ¿No cree usted que es más fácil decirle, Señor, orar, Padre, manda una lluvia? Amén. No es más fácil. No es más fácil, claro. Yo me imagino a muchos cristianos en tiempo de necesidad que necesitan, Padre, manda tu lluvia, manda tu lluvia. Y Dios viéndolo y le dice, no te voy a mandar una lluvia, ve a cavar un pozo. Porque muchas veces queremos que todo baje del cielo y Dios quiere que usted cave pozo. Decía un hermano la otra vez, estaba palmado, dice, y llegué al círculo y dije que oraran por mí para que Dios me bendijera. Y en el círculo oraron por mí, Señor, bendice al hermano que está sin trabajo. Y él, como la mente mística de todos nosotros, esperaba que alguien en la noche llegara, mire, le traigo una ofrendita de $500. Todos pensamos en una bendición así. Entonces él pensaba que alguien lo iba a llamar, fulano, aquí te tengo tal cosa. Pero si aparece un señor y le dice, mira, fíjate que necesito un hombre para que me vaya a acarrear tantos quintales de no sé qué. Y él rogado, no, es que la camioneta la tengo, las llantas andan pelonas. Tranquilo, le dice, te voy a dar por adelantado para que compres las llantas. Porque siempre estamos pensando en lo sobrenatural, que la lluvia baje y entonces tener abundancia. Y Dios dice, no, te voy a dar una fuente de agua viva. La lluvia puede bajar del cielo, pero va a ser un rato. Te voy a dar una fuente de agua viva inagotable, pero para eso tienes que cavar. Siempre nos han dicho que en el desierto no hay agua, pero eso es mentira. Porque en estos desiertos habían agua. Lo que pasa es que en la tierra normal el agua está más superficial. Si en una tierra normal hay que cavar, no sé en realidad, esto hipotético, ¿ok? Si en una tierra normal hay que cavar 10, 15 metros o 10 metros para encontrar agua, en el desierto entonces hay que cavar el doble. Pero hay agua, solo que el agua está más profunda. Y Dios algunas veces nos tiene que hacer cavar el pozo para que podamos profundizar. Por eso Jesús le dijo a los pescadores, habían trabajado toda la noche y no habían conseguido nada. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Boga, mar, adentro. En otras palabras, a las profundidades. Está en lo superficial. Nosotros siempre queremos tener una pesca milagrosa, pero en lo superficial, en lo suave, en lo ligero. Y Él nos quiere dar una pesca milagrosa, pero mar adentro. Él te quiere dar agua suficiente para tu ganado, para tu cosecha, para tu familia, pero para eso tienes que cavar. Y eso es lo que no nos gusta. Sí, es más fácil orar y que venga el agua del cielo, pero no es lo que el Señor quiere. Eso tiene un significado espiritual. ¿Sabe usted que los nombres que Isaac le dio a los pozos tienen que ver o reflejan las condiciones que Isaac estaba enfrentando? Isaac abrió el primer pozo y cuando abrió el primer pozo llegaron los pastores de Gerar y le dijeron, esa agua es nuestra. ¿Y sabe cómo le llamó a ese pozo? Enemistad, pleito. A ese pozo le puso pleito porque hubo riña. Y entonces Isaac dejó el pozo y se fue a cavar el segundo pozo y encuentra agua. Y llegan los pastores una vez más y le dicen, ese pozo es nuestro. ¿Y sabe cómo le llamó al segundo pozo? Enemistad. Y deja el segundo pozo y se va a cavar el tercero. Y hayan agua, pero ahí nadie peleó, ahí nadie fue a hacer nada. Entonces él dijo, espacio libre, porque el Señor nos va a bendecir. Los nombres de los pozos reflejan la condición social en que estaba viviendo Isaac. Isaac estaba cavando, estaba sembrando bajo un clima, bajo un ambiente de pleito.
estaba sembrando y estaba cavando pozo bajo un clima de enemistad. Pero ¿sabe qué interesante? Que Isaac nunca se puso a pelear por los pozos, siempre los dejó. Y después se fue a Berseba y cavaron el cuarto pozo y encontraron agua. Y los que un día le dijeron: vete de nosotros porque te ha hecho poderoso, lo llegaron a buscar y le dijeron: hemos visto que Dios está contigo y queremos hacer la paz. Hagamos un juramento: nosotros no te tocaremos y usted no nos toca a nosotros. Y sellaron ese juramento con un banquete. Aquellos, además de venir buscando la paz, venían con hambre. Amén, porque así vienen siempre los enemigos. Y sellaron con un banquete ese juramento. Y a ese cuarto pozo él le puso juramento. Cuando Dios está con nosotros, no importa dónde usted cabe, siempre va a encontrar agua. Cuando Dios está con nosotros, no importa dónde usted cabe, porque no tiene que ver con el lugar, siempre va a encontrar agua. Y sabe, eso también tiene un significado espiritual. ¿Por qué? Porque Abraham construyó los primeros 3 pozos que Isaac abrió. Quien los cavó inicialmente fue Abraham. ¿Sabe qué significa eso? En el mundo espiritual, Isaac fue a buscar agua en los pozos de su padre. Fue a la fuente donde su papá había bebido. En el mundo espiritual, algunas veces nosotros tenemos que ir a la fuente de donde tomaron nuestros padres. ¿Sabe lo que dice el versículo 5 del capítulo 26 que leímos? Dice: por tanto, así empieza en la Reina Valera, dice: por tanto. 26, versículo 5, ¿por cuánto? ¿Sabe lo que significa eso? Dios, si ustedes leen ese pasaje, Dios le está hablando a Isaac. Y Dios le da las mismas promesas a Isaac que le dio a Abraham. Y después le dice: por cuanto tu padre obedeció. En otras palabras, como tu padre Abraham obedeció, yo estoy obligado a cumplirte. Muchas de las bendiciones de las que nosotros vamos a disfrutar no las hemos ganado nosotros. Muchas de las bendiciones que nosotros vamos a disfrutar las ganaron nuestros padres. Y entonces es ahí donde nosotros muchas veces tenemos que ir a beber de la fuente que bebieron nuestros padres. Hay pastores que hoy tienen un ministerio tan exitoso, pero que ellos están ahí porque sus padres, en términos espirituales, cavaron esos pozos. Y ellos ahora solo están bebiendo. Nosotros los padres tenemos la responsabilidad y el deber de dejarle a nuestros hijos una buena fuente donde ellos se puedan alimentar. Y tenemos el deber moral y espiritual de que un día Dios le diga a nuestros hijos: mira, te voy a cumplir porque tu papá Manuel me obedeció. Francisco, te voy a bendecir porque tu mamá Irma me obedeció. Termino con esto. Esto ya lo he dicho por lo menos unas 3 veces, pero hoy lo quiero volver a decir. Hay gente que se está muriendo de hambre, que tiene grandes necesidades, tiene grandes deudas, tienen mucha escasez, porque han decidido comerse la última semilla y dedicarse a morir. Y Dios muchas veces permite un tiempo de necesidad para que de ese tiempo de necesidad nosotros saquemos oportunidades. Yo creo que hay 2 extremos en la vida cristiana que nosotros debemos de cuidarnos. Hay un extremo, pensar que Dios lo va a hacer todo. Dios lo va a hacer todo. Oro para que Dios me dé mi trabajo y no me muevo. Todo lo hace Dios, yo no hago nada. Ese es un extremo. Y el otro extremo en la vida cristiana es pensar de que todo depende de mí. Me tengo que matar, tengo que trabajar horas extra, tengo que trabajar 25 horas al día, porque si yo no trabajo nadie me saca adelante. Pensar que todo depende de mí. Esos son los 2 extremos. Pensar que Dios lo hace todo o pensar que todo depende de mí. Yo creo que el éxito de la vida tiene que ver con un balance entre esas dos tendencias. Hay cosas que Dios la va a hacer, como darnos agua donde nosotros decidamos cavar, como darnos 100 veces más de lo que hemos sembrado. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como agarrar un arado y preparar la tierra, como limpiar una tierra pedregosa y hacer de esa tierra un terreno
suave para la siembra. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como agarrar la coba, la pala, la piocha y cavar para hacer el pozo. Eso no lo va a hacer Dios. Eso lo vamos a hacer nosotros. Una necesidad puede ser el sepulcro de gente que no tiene fe, pero una necesidad puede ser la tierra fértil para que cosechemos 100 veces más. La gente de fe cava pozo. La gente incrédula cierra los pozos y mañana se está quejando de que no hay agua. Dios nos ha llamado a cavar pozo. Y si ese pozo que hemos cavado está bajo pleito, cédalo, cabe otro pozo. Quizás Dios quiere que usted cabe otro. Y si llegan a pelear por ese segundo, cédalo, cabe otro. Tarde o temprano van a notar que Dios está con usted y le van a decir: hemos venido para hacer paz, porque hemos notado que Dios está contigo. En la vida no siempre hay que pelear. En la vida algunas veces hay que ceder. Por eso Jesús dijo: si alguien te pide la capa, entrégale también la túnica. Escúchame, donde usted está hoy están tus mejores oportunidades, no donde estuviste. Siembra tu tiempo, siembra tu talento, tus habilidades, tu experiencia, tus capacidades, lo que usted sabe hacer, y en su tiempo segará. Va a cosechar 100 veces más de lo que ha sembrado. Cuando Dios te bendiga, va a despertar la envidia de muchos, pero Dios tiene un pozo para ti y un espacio libre para ti. Nosotros no dependemos de la condición, del sistema. Nosotros dependemos principalmente de Dios. Yo no sé cómo usted interpreta la crisis y las necesidades económicas y financieras de una sociedad, de un país, pero yo creo que las crisis son una oportunidad de Dios para que nosotros tomemos territorio, para que nosotros abramos pozo, para que nosotros sembremos y logremos cosas que hasta el momento no habíamos logrado. La crisis es una oportunidad para muchos para irse a Egipto, pero Dios ve en la crisis una oportunidad para bendecirte. Y yo creo que Dios, si nos permite vivir en situaciones adversas, va a depender de la iniciativa suya lo que Dios va a hacer.